Es tan difícil, es tan difícil tratar de encontrar una solución. Recuerden ustedes que el miércoles fue el atentado a la redacción de la revista. Al día siguiente, o sea el jueves, mientras las fuerzas de seguridad reforzaban la búsqueda de las dos personas que habían ingresado a la redacción de la revista parisina, otro islamista radical asesinó a un agente de la policía local en la zona de Montrouge, en las afueras de París, posiblemente en conjunto con su esposa, que está siendo buscada. Actualmente está prófuga. Ella portaba un chaleco antibalas. Es hasta el momento la única integrante de estos hechos, digamos, protagonista de estos hechos, con la que la policía todavía no ha dado. Esta mujer está prófuga y advierten que es una mujer peligrosa. Está en comunicación telefónica con nosotros, nada más y nada menos que el señor Horacio Calderón, que si sabe de este tema, miren, presten atención, porque si quieren entender lo que está sucediendo en Francia y en toda Europa con estos inmigrantes islámicos, nada mejor que escucharlo, Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy buenas tardes. Te doy una primicia. A ver. La famosa terrorista Hayat Boumediene no está más en Francia. Ingresó a Turquía. ¿Y ahora qué pasa? Vos fijate lo que es la falla en las agencias de inteligencia y de seguridad europeas, para que alguien que está de alguna manera identificado como un atacante terrorista pueda entrar y salir del país con total libertad o amparada por células de apoyo logístico. Fue detectado su ingreso en Turquía. Sí. Habrá que ver si es la misma persona a la cual están buscando, porque el ingreso en Turquía habría sido el día 2 de enero, según dice las noticias, y el 2 de enero no había ocurrido todavía esto. Pero en definitiva, la famosa rehén Hayat Boumediene, sí, en este momento se encuentra en Turquía. Estamos hablando desde el punto de vista de la palabra oficial de los gobiernos comprometidos. Mirá vos, y Horacio, hay que decir que Turquía no pertenece a la Unión Europea, por más que tiene ganas de pertenecer, ¿no? Y toda la pero pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y como dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prefiero citarlo a él y no hablar, no reiterar cosas que yo había dicho mucho tiempo antes. Él afirmó que Turquía era un país que le había abierto el paso en sus fronteras a los terroristas para que participaran de la rebelión en Siria contra el presidente Bashar al-Assad. Así que fíjate vos lo complicado que está el tablero geopolítico mundial, ¿no? Sí. No estamos hablando solamente que esto está ocurriendo ahora en Europa, es decir, lo que sucede en Europa también es consecuencia de la mala política o de determinada política exterior de algunos países europeos que han realmente abierto una caja de Pandora, como hemos advertido muchas desde hace una década, que luego produce acontecimientos que son muy difíciles de controlar. Ahora, Horacio, ¿cómo podrías explicarnos? Yo sé que es muy complejo lo que sucede con los inmigrantes islámicos en toda Europa, pero ¿cómo podrías explicarnos a nosotros que nos estamos desayunando con esta noticia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente se perpetra este atentado terrorista que ahora todos nos tiene tan asombrados? Bueno, esto, Verónica, estos ataques yo los había anticipado, tanto en este canal como en otros medios, desde hace muchos meses atrás. O sea, esto ya era algo previsible. O sea, ningún especialista que se pueda, autocalificar o ser calificado como tal, puede haber pensado en algún momento que los ataques en Francia no formaban parte de una alta probabilidad de ocurrencia. Es más, yo te diría que inclusive los servicios de inteligencia conocían que, por ejemplo, Stéphane Charbonnier, que era el editor de la revista satírica Charlie Hebdo, figuraba en el número 10 de la revista Al-Qaeda del año 2013
en una lista de personas para ser asesinadas. Claro, bueno, por eso estaban ellos, por eso tenían custodia, Horacio. No, pero una cosa, perdón, Stéphane Charbonnier, Verónica, tenía solamente un custodio privado, una sola persona. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como hemos hecho otras veces en emisiones de Canal 26, observamos el hecho cuando está en progreso, por ejemplo, cuando ustedes llaman a Horacio, estamos viendo esto y uno lo ve en la pantalla. ¿Yo qué vi en la pantalla? Vi un operativo comando, de esos que pueden realizar, por ejemplo, los zampones europeos y los que hay en Francia, para asaltar un banco, encapuchados, preparados, como realmente son los operativos comando. En ese momento yo tuve cierto tipo de sospecha que esas personas tal vez no serían musulmanes, y que sería una acción destinada a provocar un hecho grave como es el que ocurrió, más los del día siguiente, los del viernes ayer, que fue un viernes realmente trágico, ¿no? Porque esto continuó y tampoco ha terminado. Y me estaba preguntando un poco el por qué, ¿no? Y yo creo que acá hay una cuestión que yo la tengo, creo, resuelta para mí, después será discutible, y es que fue un ataque diseñado justamente para causar un alto grado de conmoción en Francia y aislar a la comunidad musulmana en su totalidad, que es abrumadoramente pacífica, del resto de los franceses, claro, que tampoco necesitan demasiada ayuda en lo que a discriminaciones se trata, ¿no? Sí, recordemos que cerca del 7% de la población francesa está justamente son de origen islámico o musulmanes. Exactamente. Hay mucha población musulmana en Francia. Sí, son 66 millones de habitantes. Hay algunos que dicen que son 4 millones. Yo sitúo esto en alrededor de 7 millones, porque están algunos a lo mejor no están documentados, están en la campiña, como se llama, el interior de Francia, por supuesto en centros rurales, en metrópolis, etcétera, ¿no? De manera que tal que el número, además está prohibido tener estadísticas. Claro. O sea, en Francia no existen estadísticas oficiales, está prohibido, justamente para no alentar justamente el rechazo a esta comunidad. Bueno, sí, lo que ahora todos empezamos a escuchar, pero que ya hace años se habla de la ismofobia. La xenofobia, claro, pero... Islamofobia. Claro, islamofobia y xenofobia contra cualquier tipo de inmigrante, porque también hay muchos inmigrantes, por ejemplo, porque yo viví en Europa del 2002 al 2005, eso lo he visto, a lo mejor no son musulmanes, son cristianos ortodoxos, algunos vienen de Rumania, otros de Bielorrusia, ¿no? Ahora, hablando que son rechazados, justamente eso te quería preguntar, Horacio. Vos recién me decías, esto era algo previsible, y todo el mundo ahora se empieza a preguntar, de repente, en Argentina, a nadie se le ocurre que un boliviano, un paraguayo, un peruano tengan en mente llevar adelante un atentado terrorista. ¿Por qué pasó? De nuevo te hago la pregunta, porque desconocemos muchas cosas que nos estamos. ¿Por qué sucede esto en Francia con inmigrantes que vienen de países que practican el islamismo? ¿Qué es lo que pasa en Francia? Bueno, por supuesto, uno acá en la Argentina, no sé, yo soy cliente de verdulerías peruanas, bolivianas, uno a la gente la trata bien, a japoneses, es decir, los argentinos somos bastante acogedores con la gente, con los inmigrantes, no somos personas que los rechacemos. Acá no hay una atmósfera racista contra los inmigrantes, pero lo que sucede en Francia es algo que se viene acumulando desde mucho tiempo atrás, porque varios de los voluntarios que están en este momento combatiendo en Medio Oriente con ciudadanía francesa o ciudadanía europea, a lo mejor son nietos o incluso hasta bisnietos de inmigrantes. Entonces ellos se sienten rechazados, además afectados los más jóvenes por un alto grado de desocupación en Europa, porque no olvidemos que, por ejemplo, España tiene un 25% de desocupados, ¿no? Y Horacio, estos inmigrantes que vos decís que son hijos de inmigrantes de primera, segunda y tercera generación, que vos decís que se sienten rechazados por los ciudadanos parisinos, ¿por qué se sienten rechazados? Porque no logran integrar su religión a lo que es la Constitución parisina, que es tan laica, ¿no? Por otro lado, ese puede ser un mira, yo creo que la responsabilidad es mutua, ¿no?
por un lado, por el lado francés, que yo pude más o menos, uno puede ver un rechazo a este tipo de inmigrantes. Y por el otro lado, estos inmigrantes no han sabido de alguna manera amoldarse o adaptarse a la cultura, y la cultura al margen, porque nadie les prohíbe, por ejemplo, no practicar su religión, hay mezquitas, etcétera. No han sabido tal vez aceptar incluso hasta las leyes de Francia, porque ahora exigen, por ejemplo, usar las vestimentas típicas, por ejemplo, las mujeres musulmanas, estamos hablando solamente del velo, quieren el niqab, tener la cabeza totalmente cubierta, etcétera, que bueno, hubo un movimiento europeo de sacar los crucifijos por ejemplo, es un continente de origen cristiano, sacarlos de establecimientos públicos, de escuelas, etcétera. Hay demasiada exigencia, y por otra parte, Verónica, es importante recalcar que la población europea original, por ejemplo, yo cito los valones en Bélgica, o los flamencos de este mismo país, ¿no es cierto?, los francos propiamente dicho de Francia, etcétera. En Italia ocurre lo mismo, no tienen hijos. Durante 2 generaciones prácticamente no han tenido descendencia. Eso ha conducido a ¿qué? A un continente envejecido, ¿es cierto?, a un continente con una población totalmente exigua en cuanto a lo que era originalmente, además de lo que se perdió durante las guerras, que fueron decenas de millones de personas, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Entonces, esos vacíos que se crean, porque yo vivo ahí, he visto ciudades, por ejemplo, abandonadas, están siendo cubiertos por corrientes migratorias. Ajá, o sea que, a ver, Horacio, si seguís la línea de pensamiento que estoy llevando de acuerdo a lo que vos decís, sí, ¿podría ser la excusa el atentado que se llevó adelante en la redacción de Charlie Hebdo? ¿Podría ser una excusa, y la realidad es que hay una falta de integración importante entre los inmigrantes que practican el Islam y los franceses o la comunidad europea? A mí no me cabe ninguna duda de eso que estás diciendo, ¿no? Obviamente ese ha sido el móvil. Quiero decir, las caricaturas de Mahoma nada tienen que ver, y a nadie en realidad ofenden. No, ofenden, por supuesto, las caricaturas ofenden, y han ofendido muchísimo, y son motivo, por ejemplo, de pena de muerte, ni hablar en países musulmanes. Los fanáticos que han llevado adelante este atentado, lo vemos en la revista oficial de Al-Qaeda que estoy citando, que se llama Inspire. Ellos dicen buscados vivos o muertos por crímenes contra el Islam, ¿no? Una bala por día, dice algo así, mantendrá lejos a los infieles, traduciendo esto al castellano y diciéndolo de memoria. De manera tal que lo que yo veo acá es que ha habido el móvil ha sido detonar justamente una conmoción como la que estamos viviendo o viendo en este momento en Europa, y sobre todo en Francia. Y el objetivo para mí justamente es ahondar la división, ahondar el rechazo a la comunidad islámica, porque entonces los extremistas van a tener un caldo de cultivo mucho mayor del que podían llegar a tener ahora. Sí, no sé si se explica esto. Sí, claro que se explica. ¿No? Con respecto a lo que estaba diciendo de la revista, sí, no, pasado el humo del funeral, la pena que hemos sentido todos, sobre todo quienes somos colegas de los medios de comunicación, por lo que ha ocurrido, es decir, las imágenes que publicaba esta revista son imágenes provocadoras, son imágenes, yo diría que hasta repugnantes. Yo, por ejemplo, que soy católico practicante, a mí no se me ocurriría atentar contra nadie que piense así. Por ejemplo, la revista Barcelona de Argentina. Claro, sí. Yo estaba hablando con el director de la revista Barcelona, intercambiando opiniones, pero lo que sucede, yo he visto en Charlie Hebdo, realmente repugna, es un insulto, por ejemplo, en este caso a la figura de Jesucristo, a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, realmente es repugnante. Sí. O sea, esto no es una demostración de cultura, y yo creo que personas como la de Hebdo Magazine, Charlie Hebdo, perdón, y el resto de las que publican estas cuestiones deberían tener un poco de cuidado. Yo no estoy hablando de autocensura, no caigamos en eso. Yo quisiera saber quiénes están detrás de todos ellos, porque realmente lo único que hacen es promover el odio y la discordia entre comunidades religiosas. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado y a ver
quiénes están detrás de todos estos personajes que agreden de esta manera los sentimientos religiosos. Yo me refiero ahora sí exclusivamente de millones de musulmanes que viven en Europa. Claro, claro que sí, y más sabiendo que había... Exactamente, no estamos justificando, estamos simplemente debatiendo sobre algo que ya está instalado, no solamente acá nosotros viendo la noticia, sino los propios parisinos, calculo yo, y también la Unión Europea. ¿Hasta qué punto, ya con amenazas anteriores, sabiendo que estaban ofendiendo a personas que practican una religión, se siguen haciendo caricaturas con este tema? La pregunta es, ¿para qué, no? Uno como humorista, incluso yo no soy humorista, pero se lo han preguntado humoristas, he escuchado mucha gente haciendo declaraciones, y parece ser que la pregunta ahora es, ¿para qué hacer humor con temas que son tan delicados? ¿Hasta ahí llegaría la libertad de expresión? Yo pienso que la libertad de expresión, sobre todo en un país como Francia, no tiene ningún tipo de límites, al punto, te diría Verónica, que por ejemplo no se castigan ni controlan, o si se controla se hace de manera muy secreta, las prédicas violentas que hacen los imanes extremistas vinculados a los peores grupos terroristas que están operando a nivel global. Cuando digo a nivel global es porque no hay espacio concreto, se mueven por todos lados. Ellos predican la violencia, fomentan, por ejemplo, a los jóvenes para que se presenten como yahid, como candidatos a ser mártires. Y bueno, entonces la libertad de expresión también la están usando los terroristas. Y yo creo que detrás de todos estos personajes que publican, y que en paz descanse el señor Stéphane Charbonnier, yo respeto la libertad de expresión, se encuentran algún tipo de intereses, o podrían encontrarse algún tipo de intereses bastante sórdidos, que realmente están orientados a crear divisiones en beneficio de intereses que en este momento uno no puede determinar cuáles son, ¿no? Ahora, volviendo al atentado que ocurrió en París y poniendo los ojos sobre el accionar de la policía, Horacio, ¿no fue bastante poco prudente, digamos, terminar con la vida de estos terroristas una vez que fueron encontrados? ¿No habrán tenido forma de capturarlos con vida? ¿Vos pensás que la policía no quiso, tal vez? Yo pienso que la policía ha actuado dentro de lo que son las tácticas actuales para evitar mayores daños a la propia tropa, entre comillas, o a rehenes, ¿no? Ellos habían, digamos, se habían juramentado para morir. Si yo hubiera estado a cargo de eso, habría hecho habría agotado todas las posibilidades para capturarlos vivos y tener la posibilidad de que ellos realmente confesaran en extremo que era lo que habían estado haciendo, claro, ¿no? pero una persona cuando hablamos de confesión sin tortura, ¿no? Porque hay muchos países que se llenan la boca con la palabra democracia y han realizado torturas a miembros de la red Al-Qaeda que son incalificables, ¿no? Sí, claro. Aunque yo no dudaría en ningún momento en lo personal estoy hablando, en ponerlo frente a un paredón de fusilamiento, ¿no? Ahora, lo que entiendo yo a partir de las noticias que se dieron a conocer es que el primer atentado que se lleva adelante con estas dos personas que terminan siendo hermanos, y después surgen estas otras tomas de rehenes. Estas tomas de rehenes se hacen para distraer a las fuerzas de la policía francesa para que puedan escapar a estas otras dos personas que finalmente acabaron con la vida de 12 parisinos que trabajaban en la redacción de A ver, yo creo que... No entiendo bien cómo es que se dan los distintos atentados. No, claro, acá estamos hablando todo esto en progreso, vamos a tener que esperar también después unos días para ver cómo evolucionan las investigaciones, pero por ejemplo, dos de ellos fueron entrevistados por la televisión en Francia, ¿no? Y uno confesó, por ejemplo, que había sido entrenado en Yemen, y su relación con Al-Qaeda en Yemen, y otro dijo, no, yo soy del Estado Islámico, pero... el del Estado Islámico, que se llamaba Amédi Coulibaly, que también resultó muerto, era amigo de ellos desde hacía muchísimo tiempo, creo que desde el colegio secundario. O sea, acá esto confundió a muchos analistas que no entienden, estoy hablando internacionales, no de acá de la Argentina, que no entienden el tema en profundidad. Dijo, no, esto es un ataque combinado entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. No es así. Al-Qaeda y el Estado Islámico justamente... están entablando una guerra a muerte en este momento que va a incluir atentados terroristas justamente de ambas organizaciones compitiendo una contra la otra. ¿Para qué? Para ocupar estos escenarios macabros
de lo que estamos observando de manera permanente, ¿no? Pero ahora, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, me comentaba alguien, justamente por las plataformas sociales, y es muy interesante la pregunta. Dicen, ¿cómo puede ser que Boko Haram en pocos días matara a centenares de personas y que los medios internacionales no se ocupen? Y yo les contestaba, porque una cosa es Nigeria y otra cosa es París. Claro. Lamentablemente. Claro. La cosa es así, pero también hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene el gobierno francés actual, y no tanto como el anterior, como el de Nicolás Sarkozy, que ha agredido militarmente a países soberanos, como fue el caso de Libia, con pretextos, destruyeron un país, está bien, gobernado por un autócrata, fenómeno, aceptémoslo, pero es un país con prosperidad, etcétera, bueno, y lo han convertido en un escenario regional más grave que el de Somalia, porque Libia tiene gas, tiene petróleo, tiene agua natural, agua de irrigación, etcétera. Claro. Y lo mismo ocurre con las intervenciones de Francia en Malí, que fueron para controlar, organizaciones terroristas en una esfera de influencia francesa importante para los intereses franceses en el África subsahariana, en la región del Sahel se llama, ¿no? Mali, todo ese conjunto de países. ¿Que vendría a ser el norte de África? Claro, ellos lo hicieron para combatir al terrorismo. Francia intervino ahí militarmente para proteger los intereses en esa región africana. En las antiguas colonias francesas. Ahora, Horacio, ¿por qué hay tanta, me imagino yo, pero quiero hacerte esta pregunta públicamente, ¿por qué hay tantas personas que viven en África o en los contornos de Europa que deciden inmigrar, tantas personas que practican musulmanes, que practican el islamismo? ¿Por qué inmigran a un lugar donde saben que no se van a sentir tal vez del todo cómodos? Bueno, porque entre no sentirse cómodo, Verónica, y morirse de hambre, eligen un lugar donde no se sientan cómodos, donde se sientan a lo mejor aceptados, pero donde encuentren trabajo, aunque sea un trabajo en negro que les permita comer. Porque cuando yo me encontraba en Europa y llegaban las famosas balsas, los famosos balseros, los que llegaban vivos porque otros quedaban en el Mediterráneo ahogados, etcétera, etcétera, era gente que se subía desesperadamente a una barcaza porque no tenían ya para comer, no tenían agua, no tenían alimentos. En Libia se les daba alimentos, se les daba agua, se les daba vestimenta. Cuando se produce el derrumbe de Muammar Gaddafi, ahí comienza nuevamente a producirse lo que estamos observando en este momento. Es un tema, Verónica, realmente complejísimo, ¿no? Altamente complejo, a veces muy difícil para bajar a tierra al televidente, sobre todo al televidente que no está a lo mejor acostumbrado a observar este tipo de acontecimientos. Entonces uno tiene que empezar siempre ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces Francia es un actor, lo dijo ayer compartí en un canal, fue muy interesante, un panel corto con el director de la agencia France Press acá en la Argentina, ¿no? ¿No? Alexandre Peyril. Alexandre Peyril, sí. Bueno, muy interesante, él coincidía también en el hecho de las intervenciones de Francia y la repercusión que eso podía tener justamente para su seguridad, palabra más, palabra menos. ¿No? Me pareció muy interesante. Bueno, porque Francia se consideraba uno de los países con una policía altamente capacitada para evitar este tipo de atentados. Decime si me equivoco, Horacio. Sí, no te equivocás en cuanto a ellos pensaban que estaban capacitados para eso, pero demostraron lo contrario. ¿No? Salvo que yo no soy partidario, Verónica, y ustedes me conocen, de las teorías conspirativas, salvo que alguien los haya dejado hacer para luego provocar algún tipo de reacción que uno no sabe de dónde conduce. Lo que yo sí puedo decir pueden que haber intereses acá de los partidos de ultraderecha ahora que con lo que estaba tomando mucho lugar todo lo que vendrían a ser los partidos de izquierda, los socialistas allí en Francia, pero ahora con esto que ocurre, me imagino yo, el ciudadano francés va a querer tomar medidas, estimo yo, que tienen que ver más con la línea de quienes participan en partidos de la ultraderecha, ¿no? De Marine Le Pen, concretamente. Yo creo que este ataque va a traer como consecuencia, yo no abro juicio de valor,
abrir el camino para que Marine Le Pen sea la próxima presidenta de Francia, ¿no? Claro, y Le Pen es la que dijo, lo siento, pero yo no soy Charlie Hebdo. Exactamente, yo digo lo mismo, exactamente, yo tampoco soy Charlie Hebdo. Siento muchísimo la muerte de esa persona. Yo jamás hubiera, por sentimientos religiosos cristianos, siquiera deseado siquiera que ocurriera esto, ¿no? Pero yo no me siento representado por una revista que ha publicado imágenes repugnantes de la fe que yo profeso, que es la católica. Entonces yo tengo que ser muy claro, yo no soy Charlie Hebdo, Yo siento terriblemente las pérdidas humanas, como de cualquier ser humano, y más en estas circunstancias, ¿no? Pero yo pienso que en lo particular, sin que yo tenga nada que ver con Marine Le Pen, porque no la conozco, no tengo idea, bueno, yo no me siento Charlie Hebdo para nada. Yo no pondría en un hashtag yo soy Charlie Hebdo, porque estaría yo mismo insultando mi propia fe, con las cuestiones que han publicado contra Cristo, contra la Virgen María, contra la Santísima Trinidad. Es repugnante, sinceramente. Pienso yo que cuando uno dice je suis Charlie Hebdo, se refiere a que uno repudia este tipo de atentados, pero no quiere decir Verónica, yo repudio el atentado, como yo lo he dicho, repudio el atentado contra Charlie Hebdo, todo eso, pero yo no me siento Charlie Hebdo. Claro. No, nunca puedo sentir Charlie Hebdo. Como yo dije, yo me siento musulmán. Yo me siento musulmán, me siento protestante. Yo no me puedo identificar. Es que hay una línea muy fina, Horacio, entre el humor y la burla, ¿no? Sí, no, esto no es ni siquiera humor, ni siquiera una burla sana. Esta es una agresión indigna, y vuelvo a reiterarlo bajo mi responsabilidad, vergonzosa, repugnante y provocativa. Yo hablo sin cortapisas, no tengo compromiso con nadie, salvo con Dios, y yo digo lo que a mí me parece en determinado momento. No soy a lo mejor políticamente correcto, esperé la finalización de ese día de duelo, pero yo tengo que expresar realmente, después de ver esta revista, después de ver de cabo a rabo, de la A a la Z, qué es lo que publica, sinceramente yo no me siento Charlie Hebdo tampoco. Ahora, Horacio, vos conocés muy, pero muy bien toda la interna de las problemáticas en Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con el Islam, con los musulmanes. Vos has entrevistado a personajes importantísimos. Contanos un poco, porque quiero que la gente entienda hasta dónde vos estás involucrado con este tema. Bueno, lo que yo quiero comentarle a la gente, que efectivamente yo tengo 55 visitas a países árabes, de África del Norte, Medio Oriente, el Levante propiamente dicho, Sudán, y que todas mis entrevistas han sido con líderes laicos, enemigos de este extremismo que estamos viendo ahora en Francia, si enemigos de Al-Qaeda, porque no existía con tanta presencia pública el autodenominado Estado Islámico, pero eran líderes que en definitiva fueron derrocados o asesinados ¿por quién? Por una coalición occidental, que para lograrlo, ¿qué hizo? O se alió con Al-Qaeda, favoreció a Al-Qaeda. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir a la gente, mi experiencia con eso, al haberlos entrevistado, que justamente eran personas enemigas de este tipo de extremismo, ¿no? Que fueron derrocadas por potencias occidentales como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etcétera. Entonces esto es algo realmente muy, pero muy grave, lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en Irak, y lo que sigue ocurriendo en Siria. Yo esto lo he hablado incluso por CNN Internacional, o sea, no es una palabra mía nueva esta, en tanto que el señor Obama ahora se conduele por las víctimas en Francia, y yo digo, al estilo del lenguaje criollo, son lágrimas de cocodrilo de alguien que permitió el crecimiento del terrorismo yihadista en los años últimos de su mandato. Sí, que ya no está oculto, ya no está oculta esta realidad que vos mencionás. Ahora, Horacio... Claro, cuando uno lo decía hace años atrás, bueno, la gente empezaría,
bueno, este es un delirante, o es un teórico conspirativista más. No, creo que a esta altura ya está probado. Creo que ya todos sabemos que no hay ningún santo, ¿no? Que hay muchos intereses económicos muy fuertes detrás de cada una de estas acciones. Vos bien recién lo mencionabas, que esta mujer que ahora que estaba prófuga, que ya es información de último momento, estaría en Turquía. ¿Vos pensás que a pesar de estar estas personas que sí fueron atrapadas por la policía francesa, estaban en el listado de buscados o de personas a tener en cuenta, ¿por qué entonces se logra llevar adelante el atentado? Bueno, se logra llevar adelante el atentado. ¿Y por qué logra escapar esta mujer? Las dos preguntas. Claro, no solamente esta mujer escapó, sino que pudieron operar prácticamente con total libertad dos activistas que estaban incluso en una lista, un no-fly zone, se llama no-fly passenger o como fuera, de prohibición absoluta de vuelo. Sí, sí. ¿No? Entonces nosotros son los dos hermanos que finalmente ingresaron a la redacción de Charlie Hebdo. Pero por supuesto, no solamente ellos, sino también la falla del gobierno francés en no proteger un blanco, una instalación fija como era la revista, estoy hablando del edificio, y tampoco al editor que estaba condenado a muerte por Al-Qaeda. Claro, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo una revista que ya ha sido amenazada por estos grupos de fundamentalistas islámicos tenía para protegerlos, en principio, por lo que uno ve, dos policías afuera en la vereda? ¿Qué pueden hacer, no? Dos policías contra... Absolutamente nada, pero además no detectaron, yo doy clase de eso, no detectaron, por ejemplo, una vigilancia preoperacional por parte de los terroristas sobre el atacado y sobre el inmueble. O sea, el talón de Aquiles de cualquier atacante, sea terrorista o sea criminal, es el momento que vigila. Claro. Entonces, si uno quiere saber si va a ser atacado, tiene que ver si lo están vigilando. Claro. ¿No? Porque una vez que están arriba de una camioneta con explosivos o utilizan otro tipo de plataforma o de arma para terminar con alguien, en este caso fue una Kalashnikov, bueno, ya es demasiado tarde. Claro, ya la decisión, digamos, el accionar ya está en acción, digamos. Exactamente. Tengo entendido que ingresaron a la redacción, a ver si vos tenés información en este sentido, Horacio. Tomaron como rehén, si se quiere, a una persona que trabajaba allí. Esta persona pone la clave, logran ingresar y a partir de allí es que empieza la masacre. ¿Es así? ¿Tan fácilmente ingresaron a la redacción? Bueno, lo hicieron así exactamente, llevaron a una persona, justamente la acercaron a la puerta, esa persona creo que salía de una guardería de buscar a su hijo o había ido a llevarlo y en ese momento obligaron a que abriera la puerta. Eso es lo que más o menos está en este momento bajo investigación, ¿no? Sí. Ese tipo de detalles. Vos sabés que cuando estamos los analistas estudiando esto, cuando está en progreso es muy difícil ir al detalle, ¿no? Sobre todo en el caso mío, que estaba saltando de canal en canal sin parar desde el día 7, ¿no? Sí. Pero es así, o sea, el hecho de que hayan logrado entrar, asesinar a estas personas y justamente terminar con la vida de Stéphane Charbonnier, más justamente los dibujantes y todo el resto de personas que mataron, demuestra que habían hecho inteligencia antes y que bueno, que perpetraron esto por falta de controles de la seguridad francesa, ¿no? Además, el hecho de que hayan ingresado, hayan visto a los ojos a cada una de sus víctimas, los hayan nombrado por sus nombres, lógicamente, y finalmente les hayan disparado o a la cabeza o al pecho con disparos tan certeros y sin dudar en ningún momento, ¿no? Esto habla del profesionalismo que vos recién nos dabas cuenta. Son personas, son hijos de inmigrantes que se han ido a preparar a otros lugares para hacer este tipo de actos. O sea que no es que ingresaron una sola vez al país, sino que han entrado y salido las veces necesarias para este tipo de perfeccionamiento. Exactamente, yo creo que todos eran dos hermanos originalmente huérfanos. Habrá que ver luego quiénes eran los abuelos, investigar un poco más la cuestión, pero es exacto como vos decís, son personas que están viviendo dentro de un país determinado, que son ciudadanos de ese país, van a entrenarse a un lugar como Yemen, o a lo mejor en algún otro, en Pakistán o en Afganistán, y luego intentan regresar
y en este caso han probado que lo hicieron, a sus países de origen para lanzar ataques. Pero lo grave de todo esto es que la inteligencia francesa, que lo tenía previamente identificado, no hizo absolutamente nada para controlarlo, ¿no? Ya la vista están las consecuencias. Sí, claro. Y volviendo al tema de las caricaturas que tienen que ver con Mahoma y con la religión islámica, recuerdo que en una de ellas había una donde literalmente decía, el Corán es la mierda. Sí, por eso yo no quería ni repetir eso, pero vos fíjate, eso, a ver, ¿eso es cultura? Me pregunto yo, ¿eso es cultura? ¿Eso es humor? Eso es una basura. Es una basura. Es una basura. A mí que me disculpe. Yo lamento porque estamos hablando sobre, a ver, sobre, digamos, la humareda de un funeral que todavía no ha terminado, pero sí, la verdad, me está preguntando Verónica qué opino de eso, y es una basura. Como a mí me pueden decir, los santos evangelios es eso, ¿y qué le puedo decir yo? ¿Te felicito? Qué bien, qué buen uso que haces de la libertad de expresión. No, te diría, mira, esto es una basura. Por eso presté mucha atención cuando vos dijiste que se esconde detrás de estas tiras que se suponen hacen referencia al humor. Cuando vos decías, hay intereses también detrás de quienes dibujan y escriben este tipo de frases. A mí no me quedaría demasiada duda. Por supuesto que eso habría por supuesto que investigarlo a fondo, ¿no? Porque también es cierto que quienes trabajan en la prensa y quienes trabajan con el humor, de alguna manera dicen que no hay límites para el humor. Y mira, en este sentido, el otro día estaba escuchando a Paula Rodríguez, que es también una de las que dirigen la revista Barcelona acá en Argentina, si se quiere buscar una comparación, ¿no?, con la revista francesa, y ella dijo, ofenderse no implica matar. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero está bien ofender. La pregunta es, ¿para qué ofender? ¿Para qué poner en la tapa de una revista al Papa, el principal líder de una religión, con la palabra putazo? Y que me perdone la audiencia para que sepa a lo que nos referimos. ¿A dónde está el humor ahí? Tal vez nosotros no lo podamos entender. No, yo entiendo eso como un humor, a ver, entre comillas, realmente insultar. Digo porque puede suceder que un católico extremista también reaccione contra quienes están a cargo de esta redacción y suceda este acto de terrorismo en la Argentina, pero con gente que es extremadamente católica y que no quiere ver al Papa con una frase de este tipo en la portada de una revista. ¿Me explico? Claro, por supuesto, pero nadie, por ejemplo, yo estaba conversando con el director de Barcelona, que es algo parecido a la revista Charlie Hebdo, y justamente le digo, qué suerte que tenés que vivís en la Argentina. Claro. Porque si vos vivieras en un país europeo estarías bajo la mira de cualquier asesino de algún grupo fanático, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo he podido leer, porque sinceramente, Verónica, hay cosas que yo he preferido no mirarlas justamente para que no me despierte sentimientos que luego me hagan inclinar el fiel de la balanza más allá de la objetividad que yo trato siempre de mantener. Sí. Yo no soy, digamos, políticamente correcto, pero soy un analista que trato de llevar a la gente la realidad de lo que uno, uno ve. Con una postura tomada a raíz de tanto conocimiento que tienes. Aunque yo fuera ateo, yo jamás promovería insultos a personas que tienen fe. Ahora, Horacio, la última reflexión que quisiera hacer de la mano con vos. Sí. ¿Debería haber una autocensura a la hora de tocar temas delicados? ¿Debería haber una autocensura? No hablemos de censurar, no hablemos de cortar la libertad de expresión. Sí. Digo yo, cada uno debería tener una autocensura. ¿Habría faltado esto, tal vez? Debería tener un poco más de control en las consecuencias de lo que ellos pueden provocar al publicar este tipo de, no voy a decir de humor, de sátiras, de viñetas, contra símbolos sagrados, como puede ser el caso del Corán para los musulmanes,
los sagrados evangelios, sí, los santos evangelios para nosotros los católicos. Porque ¿sabés qué sensación da, Horacio? Que es como cuando una persona dice, bueno, una mujer se pone una minifalda y en el fondo lo que está pidiendo a gritos es que abusen de ella. Bueno, ¿Se entiende? Es tan delicado, tan delicado. Claro, es muy complicado, claro, pero no confundamos una cuestión de una minifalda y de problemas de otro orden con esto que ha provocado la muerte, lamentablemente, de un ser inocente, de varios inocentes, comenzando por el mismo Stéphane Charbonnier, ¿no? Claro. No merecía ser asesinado. Él dijo, yo prefiero morir a vivir como una rata. Él era consciente del riesgo que corría. Sí, un hombre de 70 y pico de años, ¿no? Claro, lo que yo critico es que el gobierno francés no lo haya protegido. Claro. ¿Por qué? Porque la muerte de Stéphane Charbonnier va a conducir a una cadena de hechos que en definitiva a mediano y largo plazo tiene una alta probabilidad de ocurrencia, sí, de convertirse en escenarios donde los conflictos sociales, donde las muertes sean algo mucho más común y corriente de lo que estamos viendo actualmente. Ay, Dios. Y me parece que en cuanto al terrorismo, me preguntan, y de paso, porque a mí me preguntan por el Twitter, me están lloviendo cosas por todos lados, es lo siguiente, que es lo que yo veo en cuanto a atentados para Francia, y vuelvo a reiterar lo que dije acá en Canal 26 y en otros medios. Esto es solamente un eslabón importantísimo en una cadena interminable de atentados que, para mi punto de vista, y también con esto, amplío el escenario a Europa, etcétera, va a durar lamentablemente varias décadas. Sí, yo voy a invitar, Horacio, a las personas que nos están escuchando y que tienen Twitter a que te sigan, porque realmente sos una persona que sabe mucho en cuanto al análisis internacional. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter? Yo tengo el Twitter, es @Horacio Calderón, y la página web horaciocalderón.com, donde yo subo todos los videos, incluyendo en un rato estará arriba. Bueno. Ahí van a tener material, y en cuanto al Twitter, pueden, por supuesto, serán bienvenidas sus opiniones. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos. Lo único que yo no respeto son los insultos. Sí, claro. Sí, ¿no? Claro. Las personas que insulten serán inmediatamente bloqueadas, porque yo no acepto insultos. Desde ya. Me quedaría hablando, Horacio, de verdad. Bueno, un placer. Tanto tiempo. Muy inteligente todas tus preguntas, Verónica, como siempre, y tus reflexiones. Muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar por Canal 26, que es un canal que yo quiero mucho. Sí, la verdad que no. La primera entrevista que me hicieron en Canal 26 fue en el año, en el 2001, cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre. Mirá vos. Incluso viviendo en Europa, ustedes siguieron llamándome, así que yo de esas cosas nunca me olvido. Mirá vos. Horacio, la verdad que sos un gran analista internacional, te agradecemos este contacto. No, por favor, no solamente un amigo. Hasta luego. Un amigo de la verdad. Un amigo de la verdad. Muchas gracias, Horacio. Hasta pronto. Un gran analista internacional, una persona que vale la pena escuchar, por eso la comunicación telefónica. Y bueno, llegó el momento de hacer un corte, es muy pero muy breve, recuerden que